configurado en su parte externa por la cara, por los párpados, tanto superior como inferior, ¿sí? Que en su parte más interna de la cara vamos a encontrar los músculos o el músculo, ¿cómo se llama ese músculo? Orbicular. Ese músculo orbicular tiene la porción palpebral y la porción orbital, obviamente dicha, y que está inervada por El nervio facial. séptimo par craneal, que es el facial. Este par emite unas ramas muy pequeñas que se van a dirigir hacia cada uno de estos grupos musculares, tanto de la región palpebral como de la región orbital. Es obligación de ustedes buscar ese nombre de esas fibras del par craneal 7 que inervan a los músculos orbitales de la porción palpebral y la porción orbital. Una lesión de este nervio ocasionaría el síndrome de Bell o la parálisis de Bell, mejor dicho. La parálisis de Bell consiste en la imposibilidad de que el párpado se cierre. El paciente, si no se cubre con un parche, puede presentar un resecamiento a nivel de la conjuntiva, a nivel de la córnea, y esto le podría causar infecciones e inflamaciones y dolor de cabeza. ¿Ya? Entonces, el paciente requiere de que se le coloque un parche para que la humedad del ambiente, la polución del ambiente no moleste a ese ojo, porque todo el tiempo va a estar abierto, ¿no? Con el párpado arriba. Esto entra dentro del tipo de parálisis facial, que es la parálisis facial superficial o periférica, y que se controla con antiinflamatorios esteroideos. En la misma porción del párpado superior hay una zona tarsal, por decirlo así, que es donde se inserta otro músculo que se llama el elevador del párpado superior y que está inervado por el tercer par craneal. Ahí también no se insertan las pestañas. No, señor. En la región tarsal externa es donde se insertan las pestañas. La tarsal interna, que es donde se inserta el músculo elevador del párpado superior. Una parálisis del tercer par a esta altura de este músculo ocasionaría la ptosis palpebral, que es la incapacidad de elevar el párpado superior, de ahí su nombre, elevador del párpado superior. Elevador del párpado superior. Parálisis, ptosis palpebral. Muy bien. Hablando del ojo en sí, de la musculatura del ojo, tiene unos músculos, se le denominan los músculos extraoculares, y que se insertan en el globo ocular en su capa más externa, que es la, ¿cómo se llama la capa más externa del ojo? Coroidea. La capa coroidea, la coroide. Es una capa muy gruesa, compuesta por tejido conjuntivo denso y láminas de colágeno. Este tejido conjuntivo denso y las láminas de colágeno, cuando se juntan demasiado, obtienen una coloración blanca opaca.
ya que las láminas de colágeno en sí son cristalinas, son transparentes, pero cuando se sobreponen demasiadas capas pierde la cristalidad y se convierte en algo opaco. Entonces es un color blanco opaco. Es muy gruesa esta capa, perdón, no es la capa coroidal sino la esclera, la esclerótida. Repetimos, es la esclera. La esclera es una capa muy gruesa que es donde se van a insertar los músculos extraoculares, la gran mayoría de los músculos extraoculares. ¿Cuáles son los músculos extraoculares? Hay 4 rectos. Entre esos rectos son superiores, inferiores y los laterales, y hay 2 oblicuos. Tenemos acá arriba el recto superior, que es este, que se inserta en la parte de arriba de la esclera. Tenemos abajo el recto inferior, el recto inferior que está acá abajo, ahorita se los muestro en aquel grande. Están los laterales, que este es el recto lateral externo o cigomático, y el recto lateral interno o nasal, o porción nasal o porción medial, porque va por la parte media de la cara, y porción nasal porque va en la parte nasal, mirando hacia la parte nasal. Entonces tenemos el recto superior, acá abajo el recto inferior, vienen los laterales, el lateral externo o cigomático o porción cigomática, el lateral interno o porción nasal o porción medial. Es obligación de ustedes aprenderse las funciones de cada músculo de estos. Acá arriba tenemos los oblicuos, el oblicuo superior, y debajo tenemos el oblicuo inferior. Vamos a verlo con... La inervación está dada por el tercero, cuarto y sexto par craneal. El cuarto par craneal inerva al recto superior. Este es el recto superior, este que está aquí. Este es el lateral externo. Ahora sí podemos ver el recto inferior. Este es el oblicuo superior y este es el oblicuo inferior. ¿Cómo se llama la capa esta? Esclera. La esclera. Una capa gruesa, blancuzca, de tejido conjuntivo denso y capas de colágeno. La capa más interna, que es la retina, va a comprender la parte más interna del ojo y que en realidad es una de las partes más importantes, ya que allí se lleva a cabo el origen del segundo par craneal, en la retina, que es el par craneal óptico. El par craneal 2 tiene su origen en la retina,
¿sí? Células bipolares o neuronas bipolares que están dentro de las subcapas de la retina, que es puede ser la capa neuronal o la capa celular, y la otra capa que es la capa donde se encuentran los conos y los bastones. Hacia afuera vemos esta lente, la primera lente, que es la más externa, la más anterior. Esta lente se llama la córnea. La córnea se forma por un adelgazamiento que sufre la esclera hacia la región de adelante. A medida que la esclera va yendo hacia adelante, se va disminuyendo su grosor, tanto así que solamente quedan capas de tejido colagenoso. Y había dicho inicialmente que normalmente las capas de colágeno son de color cristalino, no tiene un color así normal, es cristalino. Entonces obtienen esta forma cristalina, esta forma transparente, que se convierte en una lente. ¿Es una lente convexa o cóncava? No, convexa. Convexa. Las cosas se miran desde adelante. Ajá. Así, convexa. Antes de eso, de entrar a la retina, hay una capa que se llama el iris. El iris contiene dos capas, una anterior y otra posterior. Ambas capas tienen melanocitos o melanina, pigmento importante que favorece a la coloración de los ojos. La capa anterior es la que le da la coloración a los ojos. Entre menos melaninas exista, más color tiene el tejido. A mayor melanina, más oscuro será el tejido. Un color verde, unos ojos de color verde, azul, es porque tiene poca melanina. ¿Ok? ¿Esta coloración influye a que las personas pierdan la... Puede que sí, ya que la melanina nos ayuda y nos protege contra los rayos UV del sol, ¿no? Obviamente. Y la parte más oscura, la parte negrita esta, es la capa posterior del iris, es la que tiene mayor pigmentación, la que tiene mayor melanina. Es ahí donde se absorben los rayos ultravioletas cuando ingresan al ojo, de tal forma que allá adentro estos rayos no vayan a dañar las células que se encuentran allí, como son los conos, las células de los bastones, las células neuronales que están allí, etc. Entonces tenemos capa anterior y capa posterior. En la capa anterior del iris es donde se va a dar la coloración de los ojos. Inmediatamente el iris contiene una serie de músculos que son los músculos radiales y los músculos circulares. Los músculos circulares son los que conforman a la pupila. Ese huequito que ustedes ven ahí, ese orificio, conforman a la pupila. Entonces, la función de los músculos radiales es la de retraer o contraer a los circulares. Si los radiales se contraen, jalan a los circulares, de tal forma que se produce como especie de una dilatación de los circulares, ¿ya? Al contraerse los radiales, los circulares se dilatan.
formando una mayor apertura de la pupila, y esto se llama midriasis. Lo contrario, cuando los músculos radiales se relajan, los circulares se contraen, cerrando la pupila, formando una miosis. ¿Sí comprendimos esto? Correcto. La inervación de los músculos radiales o los músculos del iris está dada por el tercer par craneal, una porción motora y una porción vegetativa, que es la del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? La porción vegetativa o del sistema nervioso autónomo está dada por la acción parasimpática cuando hay miosis y simpática cuando hay midriasis. Si hay miosis de la acción parasimpática, el neurotransmisor predominante es la acetilcolina. Cuando hay una midriasis o acción simpática, el neurotransmisor predominante es la noradrenalina. ¿Correcto? Correcto. Dentro del ojo vamos a encontrar dos cavidades que son denominadas cámaras: la cámara posterior y la cámara anterior. La cámara posterior abunda el humor acuoso, y en la cámara anterior abunda también el humor acuoso y el humor vítreo, pero por lo general es el humor acuoso el de mayor prevalencia en ambas cámaras, el humor vítreo en pequeñas cantidades. Hay unas zonas comprendidas entre, ahorita hablo de eso. Otra lente que se encuentra en contacto con la capa posterior del iris y la retina es el cristalino. Esta estructura tiene o está soportada por unos ligamentos suspensorios del cristalino, que cumplen la función de abombar o aplanar al cristalino. Es decir, el cristalino es el que enfoca las imágenes. Cuando el cristalino se aplana, quiere decir es que queremos ver de cerca o de lejos. De lejos. De lejos. Cuando se abomba es porque queremos ver de cerca. Es muy simple. El abombamiento aumenta el grosor del cristalino y funciona como sistema de lupa. Tú tomas una lupa, y una lupa es gruesa, ¿no? Una lupa lo utiliza para ver cosas pequeñas, pero de cerca. Con una lupa para ver de aquí a 100 metros no ves nunca. ¿Ok? Así que para ver cosas de cerca se abomba, aumenta su tamaño, su grosor, y hace un efecto tipo lupa, que uno ya puede ver, ¿sí? Las cosas. Ahora sí, los ligamentos suspensorios que sirven de esto. Entre el cristalino y la capa posterior del iris se encuentran unos agujeros que son los que comunican o hacen de que discurra, pase o circule el humor acuoso entre la cámara posterior y la cámara anterior. La cámara anterior se sitúa entre el cristalino y la capa posterior del iris, en la misma, en contacto con la córnea.
cámara anterior. Cámara posterior es detrás del iris, de la parte de atrás del ojo. Entonces, hay unos agujeros, hay unos canales que sirven de circulación del humor acuoso, de la cámara anterior a la cámara posterior, de la posterior a la anterior. Este sistema ayuda a que el ojo todo el tiempo esté hidratado, todo el tiempo esté nutrido y todo el tiempo esté protegido de las acciones externas o internas. Ahí se encuentran células inmunológicas que ayudan a proteger al ojo de infecciones muy drásticas, ¿sí? Mantienen permeable e hidratado todo el sistema o todo el paquete neurovascular y le sirve de nutrición a todas las capas y a todas las estructuras que componen el ojo. Cuando estas canales se obstruyen, aumenta la presión del humor acuoso, que puede ser en la cámara posterior o en la cámara anterior. Por lo general es en la cámara posterior del ojo. Cuando aumenta se le denomina glaucoma, ¿sí? O sea, glaucoma no es nada más que el aumento de la presión intraocular generada por la obstrucción de los canales que permiten el drenaje o el intercambio del humor acuoso de la cámara posterior a la cámara anterior. Hablando de las pestañas tienen un borde externo, que es el que se ve. Eso se llama lámina tarsal, con Z.